Lo he titulado El poder de la revelación. Necesitamos esta mañana entender cosas que nos van a ayudar a valorar y a entender la necesidad de como hijos de Dios vivamos bajo el poder de la revelación de Dios. Vivimos en un siglo donde somos bombardeados con muchísima información y mucho conocimiento, filosofía, ideologías, pensamientos, ideas. Creo que es el siglo donde más se mueve todo este tipo de conocimiento y de información. Y nos ha tocado a nosotros vivir, estamos en medio de este bombardeo de ideas, filosofías, ideologías y tantas cosas que el hombre quiere expresar y quiere de alguna manera manifestar. También nos damos cuenta que dentro de todo ese despliegue de ideas y pues está también la idea de que todo es relativo. Entra todo dentro de una relatividad y es como que nos dejan ahí sin la convicción de poder tener certeza y seguridad de una verdad. La palabra revelación, en su significado, quiere decir manifestación de una verdad secreta o oculta. Y necesitamos como hijos de Dios tener el anhelo, el deseo, no perder el tiempo acumulando tanto conocimiento, tanta idea. El conocimiento es bueno cuando es productivo, cuando es bien gestionado. Si no, el conocimiento puede embotar la mente. Y ese embotamiento puede llevarte a una confusión espesa que aún te cueste poder discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Por eso necesitamos anhelar profundamente estar conectado con la fuente de la revelación y que esas verdades secretas que están ocultas sean manifestadas puntualmente conforme nuestras necesidades. Como Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Ya en el Antiguo Testamento el Señor nos da la luz para que entendamos cosas importantes, y quiero iniciar leyendo la palabra de Dios en Deuteronomios, capítulo 29, verso 29. Y dice la palabra de esta manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Dígale a su hermano: son para nosotros. Quiero oírlo. Son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Vamos a centrarnos en esta mañana, en esta realidad
de vivir bajo el poder de la revelación, donde Dios puntualmente nos esté manifestando su verdad, para que nada para nosotros sea relativo, para que nada esté trayendo confusión, ni nos puedan llevar a un terreno donde todo está nublado, donde todo está bajo velo o bajo cortinas. Ya nuestro Señor Jesucristo mostró realidades en el contexto de la religiosidad de los propios judíos, y el apóstol Pablo todavía lo confronta con más puntualidad. Y vamos a leer unos versículos donde el apóstol Pablo dice algo tan extraordinario como esto, en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, y en el versículo 14 en adelante dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando del pueblo de Dios, aquel que tendría que estar viviendo bajo la revelación de la palabra de Dios dentro de la línea de bendición y del orden profético. Su entendimiento se estaba embotando, porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. Ahí está, hermanos, una cosa que quiero que meditemos en esta mañana. La palabra de Dios, la palabra de verdad nos dice que el que busca halla, el que pide recibe y el que llama se le abre. Para que las cosas que están ocultas no sean descubiertas, tenemos que accionarnos. Tenemos que desear, anhelar, vivir bajo el poder de la revelación, para que usted y yo no solamente estemos siendo alimentados con un conocimiento que puede embotarnos y dejarnos ahí con un velo, sino que podamos estar por encima de esa condición y ver con claridad todo lo que Dios tiene puntualmente para cada día que nosotros tenemos que caminar en la voluntad del Señor. Dice, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hermanos, en este tiempo que nos ha tocado vivir, si no somos consecuentes con la realidad de nuestra conversión genuina y verdadera, vamos a estar permitiendo que todavía esos velos estén puestos delante de nosotros de tal manera que no vemos con claridad. ¿Y qué es lo que sucede cuando no podemos ver, entender con claridad las cosas? Que estamos expuestos a confusión. Necesitamos la convicción, necesitamos la seguridad. Para un cristiano nada tiene que ser relativo, todo tiene que estar bien alineado con la voluntad de Dios. Como el apóstol Pablo decía y declaraba: yo sé en quién he creído, no tengo dudas, sé de dónde he salido, sé
la obra que Dios ha hecho en mi vida. Sé lo que Dios demanda de mi vida. Sé hacia dónde me dirijo. Sé hacia la meta que voy. Lo sé. Para mí nada es relativo. Vivo en la seguridad de la revelación. Las cosas que tienen que ser descubiertas conforme mi proceso de crecimiento y desarrollo y avance en mi vida espiritual, me van a llegar puntualmente porque yo estoy conectado a la fuente de la revelación. No vivo nada imaginario, no vivo nada en una ilusión vana, hueca, vacía. Vivo una realidad, la realidad de mi conversión. Me he convertido en lo que Dios ha diseñado. Ahora Dios me ha dado el gran privilegio de ser llamado hijo de Dios. Y si hijo de Dios, también heredero de Dios y coheredero juntamente con la fuente de la revelación, el verbo eterno, la verdad eterna. Cuando vivimos esta realidad, aún viviendo tiempos tan extraños y tan confusos como nos está tocando vivir con todo el tema de la pandemia y todas las cosas que están moviéndose y todas las cosas que se están publicando, nuestra mente está fortalecida y ministrada por la revelación poderosa de la verdad. Y ya pueden venir 1000 por un lado y 10,000 por nuestra diestra, mas a nosotros no nos va a llegar. No nos va a llegar esas mentiras. No nos van a perturbar. No nos van a hacer retroceder. Sino que esa verdad, que es el fruto del poder de la revelación de Dios, nos sostiene en plena convicción. La palabra de Dios también nos enseña claves para que podamos vivir en el proceso del cumplimiento de la revelación eterna de nuestro Dios. Somos llamados a vivir en una continua revelación. Cada día tiene que haber una manifestación de una verdad que estaba secreta, pero que ahora ha sido descubierta. ¿Por qué? Porque estamos en esa línea de aprender y desarrollar nuestras vidas espirituales conforme la voluntad del Señor. Vengan conmigo al libro de Apocalipsis. Esta palabra que todo el mundo le espanta, le asusta, el fin del mundo, el desastre para la tierra. Pero en realidad, ¿saben lo que significa la palabra Apocalipsis? Significa revelación. Y ahí vemos la gracia de Dios trayendo una revelación sobre una palabra de las cosas que van a acontecer. Nosotros tenemos que vivir en ese alineamiento, porque si no vivimos en ese alineamiento de la manifestación del poder de la revelación, cuando llegamos a leer la profecía, nos quedamos en la ignorancia y nos cuesta entender el libro de la revelación, porque se utiliza un lenguaje que solamente se va a poder discernir y entender cuando recibimos la revelación. O sea, el impacto del poder donde Dios manifiesta su verdad que hasta ahora ha sido secreta, pero ahora ha sido descubierta.
El Señor es el que quita los velos. El Señor es el que corre las cortinas. Pero para que esto suceda y podamos apreciarlo y disfrutarlo, usted tiene que estar en el anhelo y en el deseo profundo de vivir bajo el poder de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, Apocalipsis 1, versículo 1 al 3, dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Hay claves que la misma palabra nos enseña para vivir en ese proceso real y poderoso de la revelación de Dios, para que vayamos con la iluminación de la verdad, sin dudas, sin cosas oscuras, sino con toda la claridad. La primera clave es cuando la palabra nos dice, bienaventurado, dichoso, feliz, el que lee la palabra, ¿verdad? Necesitamos tener ese hábito. La palabra de Dios es el alimento que nos va a ayudar a preparar nuestra mente y nuestro corazón para recibir la manifestación del poder de la revelación. Si la palabra de Dios no abunda en nosotros, ya estamos en un desconocimiento. Y si la palabra de Dios solamente se usa para tener conocimiento y alardear del conocimiento, eso también va a ser un error. Porque la palabra de Dios tiene que tomar vida en nosotros por la manifestación del Espíritu Santo que trae la revelación para nuestras vidas. Todo va unido con un propósito divino, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, sobre todo que no vivamos en la ignorancia, sobre todo que estemos fortalecidos en su verdad para que nadie nos pueda engañar. En este tiempo tan complejo donde tantas cosas se hablan y se dicen y con tantas cosas que están presentadas como algo fabuloso, algo extraordinario, pero no vemos la realidad del engaño, no vemos los daños colaterales, ni vemos tantas cosas que se están moviendo a través de todas las artimañas mentirosas y destructivas que el diablo está manifestando en este siglo que nos ha tocado vivir. Por eso necesitamos con urgencia vivir bajo el poder de la revelación. Que la verdad le llegue puntual. Cada día, en cada instante, en cada momento. Que nadie pueda confundirlo, que nadie pueda apartarlo de la verdad, que nadie pueda dañar su fe, sino que usted cada día está siendo alimentado a través de la fuente del poder de la revelación. Bienaventurado, qué bueno que se pueda decir, dichoso Antonio, dichoso Paulo, dichoso Eric, dichoso cada uno de nuestros hermanos, felices los que leen. Necesitamos, fíjese si es importante que la palabra de Dios esté implantada en nuestros corazones.
En el libro de Josué, en el capítulo 8, en el versículo 35, ya estaban en la misión y función de la conquista de la tierra de Canaán. Y dice la palabra: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Es importante. Nos recuerda la importancia de leer la palabra a la congregación. También si cogemos el libro de Nehemías, cuando terminaron de construir los muros de Jerusalén, hubo un momento donde trajeron las escrituras y empezaron a leerla a todo el pueblo, a pequeños y grandes, los niños. Y dice que la gente, cuando escuchaba la palabra, cuando le estaban leyendo la palabra, la gente lloraba. Y qué hermoso. Necesitamos, hermanos, estar dentro de ese proceso donde vamos a permitir que la revelación de Dios nos llegue puntualmente para la necesidad diaria. Pero para eso la palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento. Amén. Seguimos. Otra clave dice: y el que guarda las cosas en ellas escritas. Indiscutiblemente, hermanos, la palabra que leemos no puede entrar por aquí y salir por el otro lado. Tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Tenemos que hacer ese buen depósito de la verdad de Dios. Porque cuando haya una revelación de una verdad secreta, cuando estamos alimentados y tenemos depósito de la verdad, entonces vamos a discernir enseguida que esto es algo puntual de Dios para mi vida. Una revelación que sin duda estamos necesitando. Todos nosotros nos movemos dentro de un contexto: el trabajo, la familia, la salud, tantas cosas que necesitamos una orientación, que necesitamos una guía. Y de ahí viene la necesidad de recibir una revelación, una verdad que va a abrir tus ojos frente a una situación compleja, difícil, delicada, o a veces cosas humanamente imposibles, pero que Dios te dé la luz a través de la revelación y te haga sentir el poder de su verdad y permanecer firmes en la fe. Esto es muy importante. Y que guardan las cosas en ella escritas. Proverbios 4, 20 al 22 dice: hijo mío, estate atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Guárdalas en el centro de tu ser. Guárdalas, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Necesitamos, hermanos, vivir involucrados con las claves que nos llevan a estar preparados para la manifestación de la revelación de Dios. Si no, vivimos en la ignorancia. El venir a las reuniones, el diezmar,
ayunar, pero si no lo hacemos con un conocimiento de la realidad, todavía nos queda el velo. Si hacemos las cosas por miedo a una cosa, por precaución de esto, por previsión de lo otro, tenemos que entender la verdad para movernos en la libertad de la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos entender la necesidad y la urgencia. Es posible que Dios te esté ministrando en esta hora, en este día y en este momento. Y que Dios está preparando el terreno de tu corazón para traer una revelación. Algo que tú necesitas urgentemente para una necesidad específica. Algo que está oculto, pero que tú, por tu disposición de corazón y por la fe y la convicción, va a alcanzarlo y te va a ser descubierto en esta mañana. Y eso es lo que realmente fortalece nuestra fe. Y eso es lo que marca la diferencia entre un religioso y un verdadero hijo de Dios, que vive bajo el poder de la revelación del eterno y el poderoso Dios. Tenemos que leer, tenemos que guardar. Dice el otro punto, dice: escribe las cosas que has visto. Cuando estamos involucrados en la riqueza de la palabra, de la verdad de Dios, no solamente leemos y guardamos, sino que también es un ejercicio saludable escribir. Yo sé que ahora todo el mundo, pues con los ordenadores y tal, yo me he propuesto, porque ahora estoy empezando a usar la tablet, pero me he propuesto no dejar de usar la palabra escrita y me he propuesto acompañarme siempre con la Biblia. Y me he propuesto también escribir, seguir escribiendo. Yo tengo cajones y cajones llenos de bosquejos y de escritos. Y no quiero perder esa costumbre, porque me ha enriquecido mucho. Y usted no sabe cuando usted va y mueve algunos papeles, cosas que a lo mejor olvidó, pero ahí están escritas. De nuevo viene como ese enriquecimiento. ¡Bum! Pero es necesario. Dice la palabra del Señor: escribe las cosas que has visto. Dice, y las que son, hablando de un presente, y las que han de ser después de estas. Recuerde que estamos en un proceso de vivir bajo las claves de la revelación. Para que cada día usted pueda tener la convicción de una iluminación de la verdad que usted necesita para su necesidad. La necesidad personal de su vida, la necesidad en su familia, la necesidad en todo el contexto de las cosas importantes que cada persona está llevando a cabo. Ya en el Antiguo Testamento se hizo un énfasis especial sobre la importancia de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte,
y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí dice, escribe las que son. Tenemos que aprender a hacer la tarea diaria. Hoy yo tengo que vivir en ese enfoque de la realidad de leer, guardar, oír, estar ahí, escribir, que la palabra de Dios sea nuestro estilo de vida. Y que la revelación de Dios nos llegue puntualmente cada día y en cada momento. Las que han de ser después de estas. A la gente le preocupa mucho el futuro. La gente está tan afanada y preocupada por el futuro que se olvidan de vivir la realidad del presente. Ese día de mañana parece ser que es el que nos lleva a la implicación de la inversión, pero no estamos siendo consecuentes con nuestra realidad presente. La pregunta es, en esta mañana, ¿cómo estoy yo disfrutando de la revelación de Dios, del poder de la revelación de Dios? Si no leo, si no guardo, si no oigo, si estoy completamente ajeno al movimiento de la implicación de la verdad de Dios. Queremos entender las cosas, pero dentro de un contexto de lo fácil o lo cómodo, pero esto no es así. Josué nunca hubiera entrado a conquistar la tierra prometida si no hubiese tenido un oído sensible para escuchar la voz de Dios, para entender lo que Dios le estaba demandando, para ver la necesidad de hacerlo, aunque la cosa era complicada y humanamente difícil, pero había que recibir la palabra, había que fortalecerse en esa convicción y había que lanzarse a obedecer. Dios viene puntualmente con revelaciones. Dios corre cortinas, quita vendas y quita velos. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces sentimos inseguridades y divagamos y estamos en la ociosidad y estamos pensando si hago o no hago, si voy o no voy. El que vive en la convicción del poder de la revelación se mueve bajo el poder de la verdad y no se plantea lo que tiene que hacer porque ya sabe lo que tiene que hacer. Y lo hace en plena convicción y con plena seguridad. Y nada va a pararlo y nada va a frenar todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Tenemos que ser sabios en nuestro presente. Hoy
es el día donde tú tienes que sentirte completamente implicado con la verdad de Dios. Comprometido. Sentir la realidad que todo tu ser está bajo el poder de la revelación de Dios. Que tú ya no vives para ti. Que tú ya no vives para satisfacer tus deseos humanos ni tus pasiones carnales. Que tú vives para agradar al Dios Todopoderoso, el que te ha creado, el que te ha formado, el que te está proyectando a una vida eterna, a un verdadero disfrute. Te está proyectando a la realidad de la verdadera vida. Dice que Él mismo va a secar las lágrimas de nuestros ojos. Él mismo va a llevar a cabo la obra donde nuestros cuerpos que están sufriendo esta decadencia sean completamente transformados y preparados para vivir eternamente y para siempre con Dios. Y vamos a estar sintiendo la libertad plena y completa. Allí ya no habrá más enfermedad, ni muerte, ni dolor. Hacia eso vamos, hermano. Esto es un peregrinaje, esto es un paseo. ¿Qué son? 70, 80 o 90 años el que llegue, comparado con toda una eternidad, y libre de la enfermedad, y libre de las limitaciones corporales, y libre de tantas inclemencias que tenemos que sufrir ahora. Pero ahora, dentro de nuestra realidad, de nuestro contexto, nos toca mantenernos fieles y en convicción de que Dios es fiel y verdadero. Pero para vivir en esta convicción y en esta seguridad, usted y yo necesitamos vivir bajo el poder de la revelación. Que las cosas que están ahí por ser descubiertas, sean descubiertas puntualmente para que usted y yo sepamos. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 en adelante, dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio. Puede ser que usted no vea, ni oído oyó. Puede ser que todavía no oiga, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Pablo explica sus experiencias personales y las cosas que puntualmente Dios le reveló. Como Juan también en la isla de Patmos, recibiendo la revelación de esta profecía en los tiempos finales. ¿Acaso Dios ha dejado de manifestarse para que su verdad no sea declarada delante de nuestros ojos? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es posible que usted esté viviendo en una encrucijada donde no sabe qué hacer ni qué camino tomar. Posible que esté atravesando momentos de angustia, opresión familiar, situaciones difíciles en el matrimonio, de incomprensión. Posible que usted esté sintiendo el peso del dolor por una enfermedad y se sienta limitado y está siendo atacado en su mente,
en su ánimo. Pero Dios es consciente de todo esto. Y Dios sabe lo que usted y yo necesitamos en este día, en esta hora, en las cosas que han de ser ahora, para estar preparados para las cosas que vienen. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que no le está creyendo a Dios se está cerrando las puertas él mismo, ella misma. La incredulidad y la duda nos dejan al otro lado, en la otra orilla. Continuamos sufriendo las inclemencias, las presiones, las inseguridades, las confusiones, porque no hemos conseguido entrar delante de la fuente de la revelación. Porque una sola verdad de Dios cambia las situaciones, por imposibles que humanamente sean. Aquel centurión romano que tenía un siervo que se estaba muriendo, fue a pedir ayuda a nuestro Señor Jesús. Le dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Estaba reconociendo la autoridad de Cristo como el Señor que tiene poder para sanar enfermedades. Él habría oído que había abierto los ojos de un ciego, que había levantado un paralítico. Y ese hombre creyó. Llana y sencillamente creyó. Y él cogió un ejemplo natural y lo puso dentro de un contexto práctico. Y dijo: yo soy un hombre bajo autoridad. Y le digo a este que vaya y va, y al otro que venga y viene, y a mi siervo que haga esto y lo hace. Tú estás bajo la autoridad suprema, porque tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Di la palabra y mi siervo sanará. Me estoy chocando con una realidad. Bueno, hace años que me estoy chocando con esta realidad. Hay un poder tremendo en creer. Pero lo que me he dado cuenta es que podemos estar creyendo en las mentiras del diablo y sufrir los ataques del diablo. O podemos estar creyendo en la verdad de Cristo, sufrir o disfrutar, mejor dicho, las bendiciones de la verdad. Hay personas que le han creído al diablo la mentira de una enfermedad. Y hacen pruebas y análisis dentro del contexto de la ciencia, de la medicina, y le dicen que no tienen nada.
pero tienen todos los síntomas, sufren el dolor, el abatimiento, el desespero. Después indagas y hay una raíz, todo tiene una raíz. Hoy en día hay gente de que acude a internet para buscar las soluciones de los problemas. En internet te puedes encontrar una diversidad impresionante y ahí podrás buscar en realidad lo que tú quieres escuchar y lo que tú quieres creer. Hay gente que lamentablemente y tristemente están creyéndole al diablo. Estoy hablando de gente creyente, o sea, gente que están en las iglesias. Conozco a alguien que me cuesta decir las cosas porque no quiero hablar de nadie, pero hay que decir lo que está pasando. Está inmovilizada, no puede andar. Estamos hablando de años que está sufriendo y todo lo miró en internet y se ha echado encima la maldición de esa enfermedad que los médicos dicen que no tienen. Tanto la pastora como yo hemos ido en muchas ocasiones. Hemos hablado de la palabra de Dios, se ha levantado. Y en una ocasión íbamos de regreso cuando nos llamó por teléfono, loca, que estaba corriendo. Corría. Una persona que estaba en una silla de ruedas. Había creído una mentira del diablo. Ella misma se había creído que tenía una enfermedad degenerativa y que la estaba llevando a no andar. Y hay varios casos entre nosotros, varios. Me preocupa. Y digo, ¿cómo que nos es más fácil creer en las mentiras del diablo que en la verdad de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que Él tiene galardón para el que le busca. Hoy los médicos, todo, no, usted tiene estrés, usted tiene ansiedad. Hace 20 años atrás estos nombres ni existían. Como un montón de nombres que están de novedad en las últimas décadas. Necesitamos, amada iglesia, creerle a Dios. Vivir bajo el poder de la revelación de Dios. Que Dios vea tu interés. Que Dios vea tu implicación. Leer la palabra, nutrirte, guardarla, atesorarla. Anhelar tanto una verdad que te haga ver la realidad de lo que estás viviendo. Porque eso, hermano, es un ejercicio personal. A una persona le dije, si yo pudiera hacerlo por ti, María, pero no se puede. No se puede. Y créanme que amo tanto a mis hermanos, a mis hermanas, y cuando los veo sufriendo dolores que digo, uy. Porque miro la raíz
que sanar nuestros corazones. Tenemos que perdonar. Tenemos que sacar el resentimiento. Tenemos que sacar un montón de basura que se nos ha metido en la mente, que está removiendo cosas destructivas y que hace que suframos dolores físicos reales. La Biblia habla de renovar la mente y limpiar el corazón. Y tenemos que renovar nuestra mente para que ya de una vez por todas todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que... En eso pensar. Lee la palabra y cree la palabra. Eres el mismo ayer, hoy, para siempre. Dios puede librarte de ese dolor. Dios puede librarte de toda esa basura que ha entrado en tu mente. Pero ponte de acuerdo con Dios. Implícate con la verdad de Dios. Vive la realidad de la revelación puntual para que tú veas tu verdad. Implícate. Hermano, hay gente que no está preparada para ir a internet. No está preparada porque no está preparada en Dios. Cuando uno está preparado en Dios, se puede pasear por donde quiera y puede discernir basura, basura, bueno, bueno, no tan bueno. Lo ve con claridad. Estamos viviendo en este siglo donde supuestamente hay tantas ideas, filosofías, relativas. Usted y yo no hemos sido llamados a vivir en lo relativo. Hemos sido llamados a vivir en la libertad de la verdad de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar.